Bueno, yo soy Ivonne Campos Rico, soy historiadora, estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también soy maestra y doctora en estudios de Asia y África con la especialidad en estudios sobre China por el Colegio de México. Y mis líneas de investigación rondan los temas de racismo y la xenofobia expresada hacia la población china, sobre todo en México, y también algunos otros relacionados a la identidad, la formación de la identidad también de los chinos en México y pues la identidad en China misma, ¿no? Sobre todo la identidad del grupo mayoritario Han, vista desde una perspectiva histórico-antropológica. El racismo hacia las personas de ascendencia asiática es diversa en términos de que ellos también son muy diversos. Yo puedo hablar con más claridad de lo que pasa con las personas de origen de Asia del Este, es decir, personas que vienen de China, de Japón o de Corea, principalmente, que son los casos, digamos, que conozco mejor. El racismo que se expresa hacia ellos es diferenciado en términos de que históricamente desde México se ha tenido una percepción distinta del desarrollo histórico y cultural de esas tres naciones, ¿no? Conoce la grandeza cultural de imperios como el chino, también del imperio japonés o coreano, pero hay una percepción distinta respecto a quiénes son los descendientes de esas culturas, de sus prácticas culturales mismas. Y entonces tenemos una percepción muy diferente de lo que es ser descendiente de chinos y de lo que es ser descendiente japonés, por ejemplo, de Corea, ¿no? Hay una percepción mucho más positiva de los japoneses y de los coreanos. Se les tiene, y esto se puede ver en diversos textos históricos incluso, se les tiene como personas más ordenadas, más limpias, de una cultura superior. Y a los chinos se les ha tenido más bien como ciertas reservas respecto de sus prácticas culinarias, respecto de la lengua que hablan, de sus expresiones religiosas, por ejemplo, ¿no? Lo cual es muy extraño porque resulta paradójico, porque sabemos bien que la conformación cultural histórica ancestral de China, de Japón y Corea está vinculada estrechamente al desarrollo chino, ¿no? La influencia ha sido muchísima. Entonces, sin embargo, en México, pues las percepciones sí son diferentes, ¿no? Y entonces el resultado es que hacia las poblaciones chinas se ha ejercido un racismo bastante exacerbado en diferentes momentos de la historia del país y pues con resultados que han llegado a ser incluso pues, funestos, ¿no? En términos de atentar en contra de la vida de muchas personas de origen chino en México. ¿Sí? Bueno, si entendemos el antirracismo como no solamente una intención, sino una acción que derive en pues el freno a los ataques a poblaciones específicas solamente por su origen nacional o su origen, digamos, geográfico, ¿no? Tendríamos que empezar a cuestionarnos o por cuestionarnos qué valor tiene eso para nosotros en este momento, ¿no? Y reconocer que aunque en México tenemos una tradición, digamos, entendida así de manera extendida social, de bienvenida hacia las poblaciones extranjeras, sería importante reconocer que no todos los extranjeros son iguales en esta tradición, ¿no? Y que sí hay una visión muy, muy diferenciada. Y entonces dirigir acciones antirracistas, bueno, significaría incluir la discusión y reconocimiento de la existencia del racismo en México en espacios como los libros de texto, por ejemplo, ¿no? O sea, incluirlo en los programas de estudio de diferentes niveles, desde pequeños hasta universitario, para que estos temas se discutan, se reconozcan en clase, se identifique el riesgo de violencia que existe, que está intrínseco en el racismo, para tener herramientas para irlo frenando, ¿no? Y asimismo también reproducir estas digamos, discusiones, dar espacio a estas discusiones en otros ámbitos como, digamos, más cotidianos, inclusive vaya desde las familias, ¿no? A lo mejor con algún tipo de herramienta que permita que los medios de comunicación lleven esta información hasta, no sé, el radio, ¿no? El radio que está en una cocina, en una familia, ¿no? Para que llegue este mensaje, o en un coche, ¿no? Hasta tener, digamos, ya espacios ya muy estructurados en los medios de comunicación para hablar del tema y además señalar cuando los medios de comunicación cometen este tipo de actos racistas a través de los mensajes que transmiten, ¿no? Que es muy frecuente, usan un lenguaje bastante pues cuestionable en términos de respeto a los derechos humanos, ¿no? Es muy xenofóbico, ¿no? En muchas ocasiones, que lejos de frenar el racismo, a veces lo incentiva, ¿no?
usando palabras que significan ciertas cosas, ¿no? Adjetivos que disminuyen la humanidad para ciertas personas, ¿no? Entonces, si se habla de ellos en términos de masa que invade, ¿no? Si se les equipara con comportamientos de manada, ¿no? No sé, de ciertos animales o algo, empieza a generarse esto en la mente de las personas, pues también equiparar, ¿no? Restar humanidad a las personas. Entonces, creo que la vigilancia sobre los mensajes que los medios de comunicación emiten es fundamental para que el antirracismo realmente se empiece a convertir en una práctica habitual en diversos espacios, ¿no? Sí, yo creo que ese acto tiene un valor bastante extendido en al menos 2 o 3 ámbitos. El primero, que es el ámbito político, ese reconocimiento de que hubo esa violencia por parte del Estado mexicano implica que es el Estado el que está asumiendo que sí ha existido un racismo de Estado, ¿no? O sea, que sí se ejerció desde el Estado. Y esto es muy importante porque, para empezar, pues se había, si no negado, sí invisibilizado, ¿no? Y se había justificado hechos como la masacre de Torreón de 1911 con el discurso de que, bueno, era el calor de la guerra, de la revolución, pero vaya, en un evento así, en donde más de 300 personas de un mismo grupo social son sujetas de un ataque tan dirigido, ahí ya hay algo más, ¿no? Ya no es solamente el calor de la guerra, ¿no? No son daños colaterales, ¿no? Entonces, el reconocimiento por parte del Estado, ese es uno de los efectos más importantes, porque entonces ya tenemos nosotros como ciudadanos pues la entrada para exigir más allá, es decir, después de la petición de perdón, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué políticas públicas vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a incorporar esto que ya está, ¿no? Pero cómo difundirlo mucho más en los libros de texto, cómo obligar desde ese momento pues, a los medios de comunicación a asumir un mecanismo, un lenguaje adecuado para transmitir este tipo de información. Otro valor que es fundamental es el valor social de los ciudadanos. Nosotros observemos que nuestro gobierno, el Estado mexicano, formule este tipo de peticiones de perdón. Creo que sí puede generar o abrir una puerta a la reparación, a la construcción de una relación en términos de paz, es decir, de reconocer que podemos llegar a ese extremo, que quienes ejercieron físicamente esos ataques pues eran población mexicana, y que sí tendríamos que, como sociedad, encontrar los espacios para evitar que este tipo de situaciones volvieran a suceder, ¿no? Y que además, como ciudadanos, también nosotros somos los que construimos las instituciones que generaron posteriormente otro tipo de violencia xenófoba, como las expulsiones, ¿no? Que sucedieron al inicio de los años 30, ¿no? Porque al final del día, aunque quienes ejerzan esto y quienes lo pongan en marcha sean los gobiernos, ¿dónde está la población que lo evita, ¿no? Entonces, esta parte me parece también importante. Y el tercer elemento, que es, yo creo que el que menos nos damos cuenta, quienes no formamos parte de las comunidades de descendientes de personas de origen chino, es el elemento emotivo, ¿no? La importancia que tiene para quienes fueron víctimas de los herederos, ¿no? Los descendientes de quienes fueron víctimas de estos ataques y de las expulsiones, el hecho que el Estado reconozca que hizo mal, que esto sí sucedió y que es vergonzoso y que se les debe este reconocimiento, emocionalmente para ellos ha sido muy importante. Y entonces, quienes estamos fuera, pues tenemos que darle también ese valor, porque también es allá en ese término que nos podemos presentar, ¿no? Con ellos, y ya no simplemente decir, qué lástima, ¿no? Pasó eso, sino también condolernos con un hecho así y trabajar también para que no vuelva a suceder nunca ni con ellos ni con ningún otro grupo social humano, ¿no? En el país. Sí, yo creo que los retos sí tienen que venir al menos desde el Estado, ¿no? Como ya muy puntualmente y publicarlo igual, es decir, al hecho de la petición de perdón se le dio publicidad, se transmitió en las vías oficiales del gobierno, está en YouTube, cualquiera lo puede ver, pero sí tiene que trascender, ¿no? a acciones más concretas que todos podamos identificar y publicitarlas, ¿no? Porque a lo mejor ya existen, pero no las conocemos, y entonces tendría que haber también publicidad para ese tipo de acciones que ya existan, ¿no? Y las que en un futuro se puedan implementar. Una política poblacional en donde la igualdad en términos de trato, en términos de derechos humanos, en términos de accesos y de oportunidades, pues tendría que
siempre incluir la mención de las personas de origen extranjero, ¿no? Como personas que tienen esos derechos, aunque sabemos que legalmente todavía tienen muchas restricciones, ¿no? O sea, la ley todavía les impide una participación plena en la vida pública nacional, pero en la medida en que tengamos claridad sobre eso, pues vamos a trascender al simple dicho, ¿no? De, no sé, Pepe, hermano, ya eres mexicano, ¿no? Que es como cada vez más común, ¿no? Y que es además algo que asumimos, ¿no? Todos en algún momento, lo decimos sin tener plena conciencia de que en realidad eso, para que eso suceda todavía falta un trecho largo, ¿no? Porque legalmente no son tan mexicanos como los que sí nacimos acá, ¿no? Entonces creo que tendríamos que ir hacia esos puntos, ¿no? De lograr una igualdad plena realmente con el reconocimiento de que pues al final de cuentas estamos hablando de seres humanos, y de que pues, la nacionalidad no se elige, nadie decide en dónde nacer, ¿no? Es algo en lo que insiste mucho Leti Calderón-Chelius, ¿no? En que reconozcamos que como personas, como seres humanos, ninguno de nosotros hemos decidido de qué lado, de qué frontera nacer, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues tendríamos que generar tratos mucho más igualitarios para evitar el surgimiento, resurgimiento de tratos racistas y xenofóbicos.